En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así: Jesús entró otra vez en la sinagoga, y había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado, y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos a la reflexión de este evangelio. Versículo 1. Jesús entró en la sinagoga y ahí estaba un hombre con la mano tullida. Este hombre que está ahí en ese lugar con un problema, con una dificultad, nos representa a todos. Pocas son las veces que uno está delante de Dios sin problemas y dificultades. Los problemas y dificultades pueden ser desde lo económico, lo humano, lo familiar, lo laboral, enfermedades y a veces conflictos internos. Este hombre nos representa con relación a la limitación física, emocional, espiritual que tú y yo podemos estar pasando. A veces leve, a veces grave y a veces muy grave. Al entrar Jesús en la sinagoga y no ignorar la necesidad de aquel hombre, también nos da a conocer que no ignora nuestras necesidades, y a pesar de que ahí hay personas que él sabe muy bien se van a atrever a juzgarlo, él se apiada de este hombre con necesidad. También esto nos tiene que llevar a nosotros a considerar si estamos atentos a las necesidades de los demás. El Señor Jesús ve la necesidad de este hombre y busca ayudarlo. Dice el versículo 2 que los fariseos observaban a Jesús, no para aprender de él, sino para encontrar motivos para acusarlo. Su enfoque está más en quién cumple y no cumple las leyes. Pero en estar buscando quién cumple y no cumple las leyes, ignoran al mismo tiempo el sufrimiento de la gente, de los demás. Seamos también atentos nosotros a esta situación que se da en muchas de nuestras familias, en muchos de nuestros trabajos o en muchas de nuestras comunidades, donde estamos más atentos a quién se equivoca, porque también tenemos ese defecto. Muchas veces somos ese tipo de personas perfeccionistas que estamos solamente evaluando las acciones de los demás. Y a veces nos dirigimos a esa persona solamente para cuestionarle, regañarlo, humillarlo, y no para animarlo, para felicitarlo. Somos ese tipo de fariseos.
¿Cuántas de las veces nos hemos dirigido más a una persona para hacer un señalamiento negativo? ¿Que no te fijas? ¿Que no aprendes? Siempre lo mismo contigo. ¿Otra vez? ¿Cuándo vas a aprender? Siempre vas a ser así. Tú no cambias. A veces las normas o tradiciones humanas pueden convertirse en ese obstáculo para vivir la verdadera misericordia. Quizá oramos mucho, quizá estamos mucho en las cuestiones de Dios, en las cosas de Dios, pero no estamos viviendo su palabra ni estamos siguiendo los pasos de misericordia. Aquí en este cuestionamiento nos enfocamos más en cumplir reglas que en ayudar al prójimo. Nos enfocamos más en si están haciendo bien o no están haciendo bien las cosas que en la persona. Necesitamos vivir más la misericordia. En el versículo 3, el Señor Jesús le dijo a aquel hombre: levántate y ponte allí en medio. Invita a este hombre a ponerse en el centro, atrayendo la atención de todos los que estaban ahí. Jesús está poniendo al necesitado en el centro de la acción, mostrándonos con esto que la persona y su dignidad están por encima de cualquier norma e incluso ley o tradición. La necesidad. Esta persona está enferma, está sufriendo. Hay que atenderle, hay que ayudarle. Hay una carencia, hay una limitación. Carencia o limitación que también puede ir en el conocimiento de las cosas. Esta persona es joven, es un adolescente, es un anciano, es una persona que tiene una carencia y por lo tanto sufre. Muchas veces ahí está el sufrimiento. El Señor Jesús en el versículo 4 les pregunta a los fariseos: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Aquí lo que se está presentando es un cuestionamiento que tiene que llevar a una meditación y reflexión de lo que realizamos para acercarnos más a Dios. Hablar del sábado, un día de descanso. El descanso y la adoración a Dios no excluyen el hacer el bien. Sábado, día de descanso, día dedicado al Señor en el ambiente judío, pero aún así no hay día de vacaciones para no hacer el bien. No hay día de ausencia del bien. El bien se tiene que hacer todos los días, en todas partes, en cualquier circunstancia. ¿Acaso hacer el bien podría estar en contra de la ley de Dios? Si Dios es bueno, si Dios siempre hace lo bueno, ¿será que es una ofensa hacer el bien en determinado día? ¿Será que hacer el bien está en contra de la adoración de Dios? Tener ese tipo de pensamientos solamente da a conocer que no hemos reflexionado bien la palabra. No es que solamente tengamos que actuar bien cuando estamos dentro del templo, porque también a veces eso es lo que reflejamos. Nos portamos bien cuando estamos en un territorio de parroquia, de iglesia, de capilla. Ahí sí, muchas veces no quebramos ni un plato. Ciertamente no es así con todos. Hay también personas que no les importa ni les interesa en qué lugar están. Son controlados por sus impulsos, sus bajas pasiones o sus pasiones desordenadas, o incluso por sus vicios. No se debe dejar de hacer el bien. Hay que hacerlo con palabras, con acciones. Cuando el Señor Jesús pregunta eso de qué es lo que está permitido hacer, el bien o el mal, aquellos se quedan callados. Y dice ahí en el versículo 5, Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban. ¿El Señor Jesús se enojaba? Pues aquí dice que sí, o será una mala traducción. San Pablo dice: enójense pero no pequen. El enojo es una situación de malestar. Todos nos enojamos. O puede ser que algunos controlen más el enojo y llega el enojo y no lo manifiestan. Pero de que nos enojamos, nos podemos enojar. Pero hay que controlar el enojo para no humillar, no despreciar, no maltratar, no hacer menos a la persona. El Señor Jesús miró entonces con enojo a esos que están allí, que solamente se están enfocando en hacer las cosas que corresponden a una ley, pero no quieren hacer las cosas de Dios. Pero al mismo tiempo se entristeció el Señor Jesús, dice el versículo 5, por la dureza del corazón de aquellos hombres que estaban dedicados a las cuestiones del templo. Entristecido por la dureza de su corazón.
Cuando el corazón se endurece, entonces somos insensibles. Cuando el corazón se endurece, nos distanciamos de las cosas de Dios. Cuando el corazón se endurece, nos hacemos más egoístas. Cuando el corazón se endurece, nos hacemos más orgullosos. Cuando el corazón se endurece, nos hacemos más soberbios. ¿Será que nuestro corazón se está haciendo duro, frío, seco? Antes eras muy alegre, muy paciente, muy generoso. Antes eras muy amable. Antes eras bien compasivo. Antes. Y ahora, amargado, enojón, gruñón, frustrado, corajudo, renegón, bilioso. Quizá aquí me estoy describiendo y a lo mejor me estoy dando a conocer, porque a veces así me comporto cuando estoy en los programas de radio, cuando las personas me hacen salir de mis casillas. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Aquí la cuestión con los fariseos es que ellos, al no entender lo que el Señor Jesús está haciendo, lejos de aceptar y reconocer, se enojan más. Dice el versículo 6, en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para acabar con la vida de Jesús. Este último versículo revela la ceguera espiritual de quienes se creen perfectos, de quienes están sometidos por el orgullo y la soberbia. Este versículo nos recuerda que la bondad y la verdad a menudo enfrentan resistencia en un mundo dominado por intereses egoístas. Presentemos nuestro corazón delante de Dios para que Él nos llene de su compasión, de su ternura y de su misericordia. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Que no nos pase lo que le sucedió a estos fariseos, que en la medida que estaban más en relación con las cosas de Dios, su corazón se hacía más duro, más insensible y más frío. Que cada vez crezcamos en misericordia, compasión y humildad. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este Evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. ¿Ya estás listo para la trivia? Bueno, también nosotros. La pregunta del día de hoy es la siguiente. Es un tanto complicada, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se llamó el papá del profeta Isaías? ¿Cómo se llamó el papá del profeta Isaías? ¿Se llamó Oseas? ¿Se llamó Amós? ¿O se llamó Jeremías? ¿Cómo se llamó el papá del profeta Isaías? ¿Se llamó Oseas? ¿Se llamó Amós?
o se llamó Jeremías? Si tu respuesta fue que se llamó Oseas, déjame decirte que no, te equivocaste. Si tú dijiste que se llamó Jeremías, déjame decirte que no, te equivocaste. Pero si tú dijiste que el papá del profeta Isaías se llamó Amós, déjame decirte que sí, efectivamente, lo podemos verificar ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 37, versículo 2. También lo podemos comprobar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 2. Pero vayamos ahí al profeta Isaías, capítulo 37, versículo 2, donde dice: y envió a Eliakim, mayordomo de palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos con ropas ásperas en señal de dolor, a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Así que ahí dice que el papá de Isaías se llamaba Amós. Obviamente hay que analizar, y a mí también me tocaría reflexionar si estamos hablando del mismo Amós, porque te soy sincero, no tengo conocimiento si este mismo Amós, que lo dudo, sea el mismo profeta Amós que aparece también en la Biblia. Lo que sí sé es que Dios llama a ciertas personas en el Antiguo Testamento para que lleguen a fungir, a trabajar como profetas. Pero hablando ya del Nuevo Testamento, déjame decirte que si tú estás bautizado, tú estás llamado a ser profetas. A ti se te designa ser profeta cuando recibes el bautismo del Señor. Cuando recibimos el bautismo, a nosotros se nos confiere ser sacerdotes, profetas y reyes. El profeta tiene que anunciar el reino de Dios, tiene que denunciar las injusticias. Ese era el papel de los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso eran tan perseguidos, por eso eran tan criticados, por eso eran tan golpeados. Algunos de ellos llegaron a morir. En la actualidad podemos también tomar un papel de profetas, pero hay que primero platicar con Dios. Los profetas hablaban en nombre de Dios. El profeta en la actualidad tiene que hablar en nombre de Dios. No es hablar de Dios, es hablar en nombre de Dios. Y para hablar en nombre de Dios, primero hay que ponernos en contacto con Él. Recuerda hacer oración, reflexionar la palabra. Primero buscar qué nos dice Dios a nosotros, qué te dice Dios a ti, y después ir a compartírselo a los demás. Porque podemos estar en el mundo, en la iglesia, muchos que hablamos de Dios, pero no hablamos en nombre de Dios, porque no hablamos con Dios. Recuerda, los profetas anuncian y denuncian. Anuncian el reino de Dios y denuncian las injusticias. También ten presente que el papá del profeta Isaías es Amós. Y en el caso del escrito del profeta Isaías, se dice o dicen los estudiosos que no solamente es un autor, sino hay varios autores en nombre del profeta Isaías. Pero de eso podríamos hablar en otro momento. Seamos profetas, porque el mundo necesita de personas cada vez más que hablen y actúen en nombre de Dios.
Síguenos en las redes sociales. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. Y llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer, pues soy dichosa y tengo fe que esto viene todo de Dios, solo de Dios. Antes era yo una oveja sin pastor y no me percataba que existiera tanto amor y que hiciera posible cambiarme toda, pero aquel momento llegó, el momento llegó que conocí a Cristo en un retiro, al que tanto me negaba ir. Qué bendición haber ahí llegado, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús. Este canto se llama En un retiro. Lo interpreta Elizabeth Elizarrarás. Te lo digo, amigo, amiga, si tu corazón está vacío,